Hay una persona en particular que, a pesar de que no lo conozco yo físicamente, no he tenido esa bendición de conocerlo físicamente, he llegado a admirar a esta persona, y esta admiración comenzó cuando yo escuché su testimonio. Lo leí también, ahí está en internet, y esta persona cuenta que cuando él tenía aproximadamente 8 años a 10 años de edad, él se paró enfrente del mar. Él es de Brasil, se paró enfrente del mar y vio su ropa, su playera sucia, desgastada, un short desgastado, y ve sus pies, y sus pies no tenían zapatos. Y en ese momento, ahí a la orilla del mar, en la playa, le preguntó a Dios, le dijo: Dios, ¿así viviré el resto de mis días? Él cuenta que el Espíritu Santo le contestó, que él escuchó una voz interna que le dijo estas palabras: tú vivirás como tú decidas vivir. Tú vivirás como tú decidas vivir. Este hombre del cual les estoy hablando se llama Satirio dos Santos. Es uno de los apóstoles más reconocidos de toda Latinoamérica. Ha fundado muchísimas iglesias, e iglesias realmente muy relevantes y muy grandes, principalmente en Colombia, pero en muchas partes del mundo. Incluso con los Himalayas ha ido a compartir la palabra y pocas personas han llegado hasta allá. Pasó de la pobreza a ser un instrumento donde las iglesias ponen negocios y dan empleo a los demás y van prosperando económicamente. Así que lo que Dios le dijo cuando él era un niño era toda la verdad. Él había vivido como decidió vivir. Él tiene como 75 años aproximadamente en este tiempo, y es un hombre próspero, bendecido. Decidió vivir para Dios, decidió abrazar las promesas de Dios, y hoy es un hombre en victoria. Hoy quiero compartirte acerca del poder de nuestras decisiones. He titulado a este tema: Vivimos como decidimos vivir. ¿Cuántos creen eso, sinceramente? Tú y yo vivimos como decidimos vivir. No es como la vida nos ha sonreído o no nos ha sonreído. No es cuestión de suerte. No es una cuestión de suerte. Qué suertudota, ¿verdad? Te casaste con un buen hombre. O tus padres, qué buenos padres. A mí me tocaron padres que me abandonaron, incluso uno me quería hasta violar. Sí, hay muchas cosas que pueden surgir a nuestro alrededor, pero con todo y todo, nosotros vamos forjando nuestra vida en base a nuestras decisiones, amada iglesia. Y como les he dicho, no es solamente de dónde vengamos, sino a dónde vamos, que eso es lo más importante. Y a dónde vamos, el rumbo de nuestra vida, la dirección para dónde vamos, la determinan nuestras decisiones. Si tú vas al cielo, por ejemplo, hay un canto que dice, camino al cielo yo voy, ¿verdad? Es porque tú has tomado la decisión de abrirle tu corazón a Cristo, y Él abrió el cielo hace 2000 años con su sangre, y camino al cielo vamos. Pero ¿cuántas personas han escuchado de la palabra y han tomado la decisión de cerrar la puerta a Cristo? Y ellos no van camino al cielo, porque solo Jesucristo da la salvación. Dice que la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Por eso Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Así que tú forjas tu destino y tu dirección para dónde vas en base a tus decisiones. Y desde el principio lo vemos, Dios nos ha dado un poder muy grande, y este poder se llama libre albedrío. Este poder del libre albedrío está en nuestra alma, y en nuestra alma está nuestra mente, emociones, sentimientos, pero también la voluntad. Y la voluntad es ese poder de elegir para dónde haces la balanza, para dónde, para la obediencia o para la desobediencia, para dónde elegimos nosotros, criticar o edificar. ¿Qué decidimos nosotros hacer? Es nosotros nuestra voluntad, y esto lo vemos desde el principio. Porque mira bien cómo Dios le dice al hombre, le dice: de todos los árboles tú puedes comer. Tú no estás aquí como esclavo. ¿Cuántos saben que Dios no hace esclavos? Dios hace hijos libres. ¿Puedo escuchar un buen amén a eso? Dios hace hijos libres. Y le dice: de todos los árboles tú puedes comer, Adán, Eva, menos de uno,
porque el día en que comas de él ciertamente morirás. Y entonces sabemos la historia que Adán y Eva, o Eva y Adán, porque fue primero la mujer, comió de ese árbol, y cuando estaban ellos comiendo, Dios no se los impidió, Dios no les cortó la mano. Por eso algunas personas que he escuchado oraciones así o me han dicho, yo ya le he dicho a Dios que si no quiere que yo engañe a mi esposa con mi compañera que es secretaria y que siempre trae una falda muy chiquita, que la corran del trabajo. Pues Dios no va a andar corriendo a la gente. Es tu decisión si quieres adulterar con esa mujer, quieres engañar a tu esposa o no lo quieres hacer. Es tu decisión. Y entonces Dios, cuando ellos estaban comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo, Dios no les impidió, Dios no les cortó la mano, Dios no se atravesó y le dijo que te dije que no comieras. No, Dios ya les había dicho una vez y ellos tomaron la decisión. Y ya después, cuando ellos toman esa decisión y mueren espiritualmente, sabemos nosotros por lo que dice la Biblia, son confrontados por Dios. Y lo interesante de esto es que Adán se empieza a justificar. En lugar de reconocer su error, su pecado, se empieza a justificar y empieza a decirle, la mujer que me diste, la mujer que me diste. Así que no toma él la responsabilidad, sino que empieza a excusarse o a justificarse y le empieza a echar la culpa a la mujer, y la mujer también es confrontada y se le echa la culpa a Satanás, a la serpiente, y también Dios va con la serpiente, y ya como no hay alguien más malo que la serpiente, ya no le echó la culpa a nadie. Pero todos empezaron a justificar. Y hablando de esto de la justificación o de las excusas, mira lo que dice Mateo 23:7. Mateo 23:7. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dice específicamente a sus discípulos. No sé si hay aquí discípulos de Jesús en esta hora. Bueno, entonces esa palabra es para ti y para mí. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Les está diciendo acerca de los fariseos, les está diciendo, como dicen los fariseos, como enseñan los fariseos, háganlo ustedes, porque lo que están diciendo es bueno, aunque ellos dicen y no hacen. Aunque ellos dicen y no hacen. ¿Ya lo entendiste el pasaje? Las enseñanzas de los fariseos eran correctas en muchas de las ocasiones, pero hacían todo lo contrario. O sea, predicaban muy bien, enseñaban muy bien, pero vivían muy mal. Pero Jesús les dice en otras palabras, aunque ellos hagan lo incorrecto, aunque ellos no hagan lo que dicen, a ustedes no les da derecho para que sean iguales. Y eso es algo muy importante, amada iglesia. Aunque tal vez tú veas, y esto es lo mismo que nos pasa hoy en día, justificaciones como estas. Ah, sí, me dijo tal persona, me leyó la Biblia, me dio un buen consejo, pero no lo hace. Y entonces, por lo tanto, tú lo desechas, aunque sea un buen consejo. Y aquí Jesús les está diciendo, no desechen los buenos consejos, no desechen las buenas enseñanzas, no desechen la verdad. Y aunque ellos dicen muchas cosas bonitas y viven mal, a ustedes no les da ningún derecho de hacer lo mismo. Ustedes tienen que vivir diferentes porque son mis discípulos. En otras palabras, no se excusen de que ellos viven mal para que ustedes también vivan mal. ¿Cuántas personas se excusan de eso? Una clásica es el matrimonio. Ah, ella no cambia, entonces yo no cambio, dice el esposo. O al revés, ¿verdad? ¿Cuántas excusas hay de eso? Ah, si por ejemplo, fíjate las excusas que frecuentemente escuchamos. Yo veo cómo sirven las personas aquí o los líderes, pero mira cómo viven, mira cómo esto. Yo por eso mejor ni sirvo. Ay, conozco a una persona que sabe tanto de la Biblia, ¿verdad? Pero vive mal. Yo por eso no estudio a profundidad las escrituras. Porque ¿para qué? O algunas personas que dicen esto. Dicen, mira, esa hermana se viste decentemente, pero es bien chismosa. Trae su falda larga, pero también su lengua larga. Yo por eso uso mi pantalón bien ajustado. Justificaciones como esas. No voy a estudiar porque el que estudia de todas maneras vive mal. ¿De qué le sirve?
Y tenemos muchas justificaciones. ¿O para qué, verdad? Ir tanto a la iglesia. ¿De qué te sirve tanto ir los miércoles, los domingos, si vives mal? Esas son justificaciones. Y eso no te da derecho a ti. Si esa persona vive así, ese es su problema de esa persona, esa es su vida de la persona. Pero la salvación es personal, amada iglesia. Dios pagó por ti. ¿Cómo le vas a corresponder al Señor? ¿Pagándole mal? Cuando lleguemos al cielo, ¿en verdad le vamos a dar con estas excusas? Bueno, yo no hice esto, bueno, yo no hice aquello, bueno, yo no progresé porque el pastor, porque el hermano, porque mi papá, que llevaba como 30 años de cristiano, le pegaba a mi mamá todavía, seguía viendo pornografía, y eso que leía la Biblia en la mañana y en la noche veía pornografía. Así que por eso yo no busqué tanto a Dios. Sí, nosotros a veces somos piedra de tropiezo para los demás, pero cada quien es libre de tomar su decisión. Hoy Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo: toma tu decisión. Tú eres el que eliges cómo quieres vivir. Tú y yo no podemos estar viviendo ya las vidas de otras personas. Sé protagonista de tu propia vida. Elige vivir tú, amada iglesia. Elige, mujer, vivir tú. Toma tus decisiones, porque no vamos a salir bien librados si llegamos con estas justificaciones al cielo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y mira lo que dice un versículo muy importante que espero que tú lo puedas analizar en esta hora. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice algo muy importante. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20, lo vuelvo a leer. Dice: el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí? El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. O sea, el que hace lo correcto tendrá su recompensa. Y la impiedad del impío será sobre él. El que hace lo malo también la recibirá y estará sobre él. Ahora, ¿por qué Dios le da esta palabra al pueblo de Dios a través del profeta Ezequiel? Dios le da esta palabra porque el pueblo estaba pecando. El pueblo estaba en una situación de rebeldía. Ya llevaban generaciones rebelándose en contra de Dios, alejados de la palabra de Dios, alejados de la voluntad de Dios. Pero cuando un profeta venía con ellos y le decía: oye, tú estás haciendo mal, como muchas veces Dios viene a través de alguien y nos da una exhortación. A veces a través hasta de tus hijos te puede exhortar el Señor. Y tú que le dices: chamaco, sácate para allá o vete para allá, ¿verdad? Pero a veces a través de un niño o de una persona que tú no consideras que sea tan sabia, Dios te puede estar hablando a tu corazón. Y Dios le estuvo hablando al pueblo de Israel a través de los profetas. Y cuando venían los profetas y le decían: pueblo, arrepiéntete de tus pecados, así, 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 así. ¿Con qué crees que salía el pueblo? El pueblo empezaba a decir: yo peco porque mis padres pecaron. Yo peco, yo soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico. Yo sí, ciertamente soy mujeriego porque mi padre fue mujeriego. Yo estoy les debo a todos porque mis padres también a todos les debían económicamente y estamos en una pobreza. Así que por eso Dios les da esta palabra y le está diciendo: ey, vamos a dejar las cosas en claro. El alma que pecare, esa morirá. Y sigue diciendo estas palabras: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. ¿Qué significa esto? Los hijos no van a pagar por los pecados de los padres, ni viceversa. El hijo no va a pagar por los pecados del padre. Si el padre pecó, el padre va a morir. Si el hijo hizo lo correcto, el hijo será bendecido. Si el padre hizo lo correcto, el padre va a ser bendecido. Y si el hijo pecó, el hijo va a morir. Cada quien va a ser juzgado conforme a sus pecados. Y tal vez algunos de los que están aquí, porque ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, hace años, y lo enseñamos en algunos cursos aquí, podremos estar pensando: ¿y qué hay de las maldiciones generacionales, pastor? ¿Qué hay de las maldiciones generacionales? ¿Acaso no dice la Biblia que recibimos herencias de maldición generacional? Sí. Las maldiciones generacionales son reales, amada iglesia.
las cosas que hicieron nuestros padres influyen en nuestras vidas, sí, influyen en nuestras vidas. Pero el que determina cómo quiere vivir es uno mismo. Tu padre pudo haber sido el asesino serial de la colonia o del país, exagerando tal vez, la persona más perversa, pero aún así con todo, tú puedes ser totalmente distinto y diferente. Y lo vamos a ver. Y quiero contarte una historia acerca de un padre alcohólico. Este padre es una historia verídica. Comenzó a beber muy joven y bebió toda su vida hasta que se murió. Él tuvo 2 hijos, 2 varones, y entonces una persona cercana a la familia le dice, le pregunta al primer hijo, le dice: oye, ¿por qué tú tomas? ¿Por qué tú eres alcohólico? Y el hijo contesta: porque mi padre es alcohólico. Y después va a esta misma persona y le pregunta al hijo menor, le dice: ¿por qué tú no tomas? Y dice: porque mi padre es alcohólico. ¿Cuántos entendimos esto? La misma respuesta. Uno tomaba porque su padre era alcohólico, el otro no tomaba porque su padre era alcohólico. Es tu decisión, amada iglesia. Podemos decir: yo tomo porque mi padre es alcohólico. Yo te puedo decir en mi caso, y ahí están mis padres de testigos, que yo nunca tomé porque mi padre fue alcohólico. Es tu decisión. Es tu decisión. No es la decisión de nadie más. Y recuerda esto que lo hemos comentado: todas las cosas nos influyen, pero uno es el que determina. Todas las cosas nos influyen, pero uno es el que determina. El diablo te influye para que no busques a Dios. Dios te influye para que le busques a Él, pero tú eres el que determinas. Tal vez el que está al lado te está influenciando para pegarte el sueño, pero tú eres el que determinas. Tú eres el que determinas si escuchas la palabra o vienes a dormirte. Tú eres el que determinas si doblas tus rodillas, aunque nadie las doble llegando a casa. Todos empiezan a ver televisión, pero tú dices: yo voy a buscar a Dios más. Hoy es mi compromiso. Este año es año de renovación y yo espero esa renovación. Yo espero un milagro del cielo de parte de Dios, y yo no me voy a quedar como todas las demás personas. Le voy a buscar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas al Señor, porque mi compromiso es con Él. Así que tú decides. Tal vez todos están durmiendo, pero tú te puedes levantar en las madrugadas a orar. Tal vez todos están comiendo, pero tú puedes elegir ayunar. Tal vez nadie quiere ya venir a la iglesia de tu familia, pero tú puedes decidir, o tú decides serle fiel hasta el final. Tal vez veas que uno caiga, que el otro caiga, y qué triste es cuando estás viendo que la propia familia, que en un día los mismos que te predicaron a ti y te trajeron a una iglesia, ahora ya no quieren saber nada de Cristo. Pero con todo eso, es uno el que toma la decisión de serle fiel a Dios hasta el final, o ser como todos los demás. Amada iglesia, cuando menos quieras hacer una cosa, esto es algo que me enseñó mi padre: cuando menos quieras hacer una cosa es cuando más lo tienes que hacer. Cuando menos tú desees en tu corazón o estés tan desanimado porque tú ves a tu alrededor que nadie le busca al Señor, es cuando más tú le tienes que buscar. Solo los valientes hacen eso. Solo la gente extraordinaria hace cosas así, fuera de lo común. Pueden estar cayendo muchos a tu alrededor, pero tú seguir hasta el final con el Señor. Tú tomas tu decisión. ¿De dónde vienes? ¿De qué familia vienes? Eso no determina cómo tú puedes cerrar tus días. Eso no va a determinar cómo tú puedes cerrar tus días. Hay una historia extraordinaria en segundo libro de Crónicas 34. Segundo libro de Crónicas 34, versículo 1. Y ahorita vamos a leer otros versículos. Y dice aquí: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿De cuántos años era esta persona? 8 años. ¿Te puedes imaginar? 8 años y ya era rey. Por eso yo me sorprendo tanto y espero que nadie se ofenda, pero hay gente de 40 años que no ha hecho nada de su vida. Incluso nada más le está quitando ahí a sus papás el dinero. De verdad. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y quiero compartirte un poco acerca de su origen. La Biblia dice, ahorita lo vamos a leer,
que su padre, Amón, fue un hombre sumamente perverso Amón. Y que su abuelo Manasés no estaba tan lejos de eso, también fue malo Manasés. Versículos antes lo dice. Capítulo 33 del mismo libro, segundo libro de Crónicas 33, versículo 21 al 25, dice así: Amón tenía 22 años, Amón era el papá de Josías. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 2 años, solo 2 años. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho Manasés su padre, o sea, el abuelo de Josías. Pues ofrecía sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había mandado hacer. Y nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés su padre. Al contrario, lee conmigo esa parte por favor, aumentó el pecado. Al contrario, aumentó el pecado. O sea, Amón le dijo a su papá: si tú fuiste malo, quítate que ahí te voy. Si tú fuiste perverso, quítate que ahí te voy. Hay personas de verdad, que pareciera que están en una competencia por ser el más chismoso. ¿Cierto o no? O sea, están en una competencia por ser, a veces, no en lo bueno, sino en lo malo, amada iglesia. En las actitudes malas. Parece que están en una competencia en adquirir resentimiento, como esponjas absorben todo el resentimiento. Y aunque ni la debas ni la temas, pero tú ya le tienes resentimiento a esa persona porque vio mal, ¿verdad?, al hijo de tu comadre que no tiene nada que ver contigo. Pero por eso tú ya adquieres resentimiento. Y hay personas que de verdad que dicen: si tú fuiste malo, padre, yo te voy a ganar. Y esto es lo que pasó con Amón. Aunque suene así fuerte, realmente es así. Y dice el versículo 24: pero sus siervos conspiraron contra él y lo mataron en su palacio. O sea, mataron a Amón. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamó como rey a Josías, su hijo. Así que Josías comenzó a la edad de 8 años a reinar, pero Josías había tenido a sus antecesores malos. Su padre malo, su abuelo malo. Y mira cuál fue la reacción de Josías. ¿Qué esperarías de un hijo, de un niño que empieza a reinar a los 8 años, que a su padre lo acaban de matar porque era despiadado? Aquí no dice específicamente la escritura, pero lo mataron porque era malvado, era despiadado. ¿Qué esperarías de un niño así? ¿Has visto algunas películas donde se mueren toda la familia o matan a la familia y solo queda uno? Y no te has puesto a pensar, yo me he puesto a pensar en esas películas, ¿y qué será de ese niño, no? ¿O qué será de esa niña que la violaron, que la golpearon? ¿Qué va a ser de su vida? La mayoría de nosotros nos imaginamos que va a terminar tal vez como prostituta, o que va a terminar en un psiquiatra, en un lugar psiquiátrico, perdiendo el razonamiento, o que va a terminar a lo mejor en el alcoholismo. Es lo que nos imaginamos muchas veces, porque decimos: pues tu padre fue esto, fue aquello, o estuvo loco incluso, o tu padre era un violador, o tu padre era narco. ¿Qué nos imaginamos? Incluso que va a morir joven esa persona. Pero vamos a leer segundo libro de Crónicas 34, versículo 2 al 3. ¿Cómo le fue a Josías? ¿Qué es lo que Josías hizo en su vida? Dice el versículo 2. ¿Lo puedes leer conmigo, por favor? Este hizo lo recto ante los ojos del Señor. A ver, vamos, léelo por favor conmigo, amada iglesia, o ahí está en la pantalla. Dice: este hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Se comportó como sus padres? No. Y luego sigue diciendo: anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Versículo 3. A los 8 años de su reinado, o sea, cuando tenía 16, porque comenzó a reinar a los 8, y cuando tenía 8 años en el reinado, o sea, 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios
de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes de fundición. Empezó a limpiar la nación de Israel de toda la idolatría que sus mismos antepasados habían traído. Eso es algo importante, porque Dios quiere escogerte a ti, o te ha escogido a ti, para que tú rompas toda maldición generacional, amada iglesia, y para que tú limpies lo que tus padres ensuciaron. Tú tienes el poder suficiente, por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo, por la revelación de la palabra de Dios, y porque la presencia de Dios va contigo, para que tú puedas limpiar lo que tus padres han ensuciado, tal vez en tu casa, en tu familia o en tus generaciones. Yo no sé si has escuchado este término, abuelío. O sea, que el nieto se parece al abuelo. No se parece a los padres, el hijo, sino se parece al abuelo. Pues sabes, nosotros tenemos que romper esas maldiciones para que no abuelien en lo espiritual, sino que tu casa, cuando tú tengas a tus hijos, o si ya los tienes, ¿verdad?, sean diferentes, y no por estar juzgando a nuestros padres, pero que ellos sean con un corazón sano, con un corazón obediente, con un corazón humilde, con una vida sana, con un matrimonio recto delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos anhelan eso para sus hijos, para sus generaciones? Así que quiero aquí resaltar el versículo 3, que dice que Josías empezó a buscar a Dios cuando era muy joven, a la edad de 16 años. Yo me pregunto, cuando leí esto, ¿quién le habrá enseñado a Josías a buscar a Dios? ¿Quién le habrá enseñado a Josías a buscar a Dios? ¿Quién le enseñó a él? Y quiero hacerte algunas preguntas que tú analices en esta hora referente a esto. ¿Cómo es que Josías buscó a Dios e hizo lo correcto cuando sus antepasados fueron tan perversos? ¿Cómo es que una persona hace lo bueno teniendo malos ejemplos? Repito esta pregunta: ¿cómo es que alguien hace lo bueno teniendo malos ejemplos? ¿Cómo es que Josías llegó a ser uno de los mejores reyes, aunque sus antecesores llegaron a ser de los peores reyes? ¿Y sabes cuál es la respuesta que yo puedo tener en mi corazón, o que tengo en mi corazón? Porque Josías lo decidió así. Josías lo decidió así. Esta escritura nos muestra que tú puedes venir de la peor familia de todas, no solamente de la nación. Si quieres exagerar, del mundo, puedes decir: tú eres el peor padre del mundo, pero aún así tú ser diferente a él. Esta escritura nos muestra, amada iglesia, que no hay justificación como muchas veces nos hemos justificado. Sí influye, sí afectan las maldiciones generacionales, pero lo acabamos de leer hace unos momentos. El alma que pecare, esa morirá, y cada quien va a llevar la carga de su pecado o la carga de su bendición si es obediente. Tú eres el que eliges cómo quieres vivir. De nosotros tenemos que despojarnos de esa mentalidad de que no se puede, de esa mentalidad que muchos de nosotros hemos cargado durante años, que le hemos culpado de todo a nuestros padres, que hemos dicho: es que mi papá, ¿de dónde yo tomo? ¿De dónde? Si mi padre no me enseñó a amar, y por eso yo no amo a mi esposa. Es tu decisión. Es tu decisión amar a tu esposa, aunque nunca vistes que tu padre amara así a tu madre. Es tu decisión, más porque ahora tienes a Cristo en tu corazón. Y si tú le dices a Dios Padre, Él te ha amado, y con ese mismo amor puedes amar a tu esposa de una manera sorprendente, que la vas a conquistar nuevamente a ella. Pero muchos de nosotros, amada iglesia, nos justificamos y decimos: ¿de dónde voy a agarrar si no tengo de dónde agarrar? Si mis padres, ¿qué me enseñaron? Josías era un niño cuando a su padre lo asesinaron, y fue uno de los mejores reyes de todos los tiempos de Israel. Así que no hay excusas. Dile al que está a tu lado: sí se puede, sí se puede. Josías sabía algo, amada iglesia. Josías sabía algo muy importante. Yo soy arquitecto de mi propio destino. Yo soy el que decido cómo voy a vivir y cómo voy a morir. Yo soy el que tomo esa decisión. Josías tomó la decisión en su corazón porque él sabía que tenía un poder. Este poder se llama el poder de elegir, el poder de tu elección.
Tal vez la persona te pueda estar haciendo a cada rato daño, te pueda estar ofendiendo, pero con todo eso tú decides perdonar 70 veces 7, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Con todo eso tú puedes decir: yo tomo la elección, yo tomo el poder para vivir en paz. Las ofensas de Él no van a amargar mi corazón, porque Cristo me ha hecho libre, porque Cristo compró mi alma y mi corazón, y esa ofensa y esa amargura de esa persona no me van a dañar a mí, porque tengo el poder suficiente para vivir en paz. Él sabía que la maldad de sus padres no iban a determinar su futuro, y Él sabía algo muy importante: que lo que habían sembrado de maldad sus padres, Él no lo iba a cosechar, porque su destino era morir en paz, porque su destino era tener bendición, porque su destino era hacer una reforma para toda la nación. Josías hizo la mejor y la mayor de todas las reformas, que bendijo a todo el pueblo de Israel, de tal manera que salió de la oscuridad para llegar nuevamente a la obediencia de nuestro Dios. Alguien aquí está recibiendo este mensaje. Tú no solamente puedes salir de la maldad de tus padres, sino ser un instrumento de bendición para que otras personas que están en muerte puedan recibir vida. Amada iglesia, cuando tú sales de las excusas, cuando tú sales de la justificación y dices: es mi poder de elegir, yo triunfaré pase lo que pase, porque Cristo está conmigo. Tomo lo que dice la palabra, que en Él somos más que vencedores. Dice la Biblia: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este se llama Jesús. Tú tienes una sangre, un ADN que venció todo, que venció el pecado, que venció la muerte y que venció al diablo. No me canso de decir esto, amada iglesia, aunque lo has escuchado miles de veces, porque sabes que tú tienes esa sangre. Hay una sangre real, hay un ADN nuevo. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado, y ciertamente venimos de pecado, venimos de maldición, pero bendito sea nuestro Dios, que nos amó tanto, que nos ha llamado hijos de Dios, que nos ha adoptado, que ya no somos esclavos, que ya no le debemos nada al diablo. Todo se lo debemos a Cristo. Somos comprados, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que te pongas de pie. Tú eliges cómo quieres vivir. Dile al que está a tu lado: tú eliges cómo quieres vivir. Tú y yo elegimos, amada iglesia, de qué manera vivimos. Si tú has dicho alguna vez: yo no puedo ser feliz mientras viva con esta persona, yo no puedo ser feliz porque tú me haces siempre mi vida de cuadritos, yo no puedo ser feliz. La felicidad es una elección. Si tú estás esperando que la solución esté afuera, hoy Dios te dice: la solución está dentro de ti. Es tu elección. Es tu elección. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, que yo creo que somos todos, hemos escuchado esta parte de la vida de nuestro Señor Jesús. Estando Él en el Getsemaní, Él sabía que iba a ser arrestado, que lo iban a acribillar, que lo iban a crucificar en esa cruz. Estando ahí, dice la Biblia que empezó a orar al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. El silencio del cielo, el silencio del Padre, le estaba hablando a Jesús que Él tenía que morir para que todos los demás nos pudiéramos salvar. Jesús momentos antes les había dicho a sus discípulos: en esta noche todos ustedes, mis más cercanos, los que me han dicho que me aman, todos me van a traicionar, me van a dejar, me van a abandonar. Y ahí se presenta Pedro y le dice: aunque todos te dejaren, yo incluso, si es necesario, daré mi vida por ti. Pero como lo dijo Jesús, así sucedió. Cuando arrestan a Jesús, todos sus discípulos lo abandonaron, y Jesús sabía eso. Con todo eso, en ese momento que estaba orando ahí aproximadamente 3 horas en el Getsemaní, y que dice la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre, que de tanta presión y de tanta aflicción que él sentía en ese momento, porque muchas personas, ¿verdad?, muchos teólogos, y aunque yo no soy teólogo, me incluyo dentro de los que piensan así, yo sé que ahí estaba el diablo en persona
diciéndole estas palabras a Jesús: ¿para qué vas a morir si aún los más cercanos te van a traicionar? Tu muerte va a resultar en vano. Tu muerte va a ser un gran fracaso. No mueras. No es necesario que des tu vida. La humanidad nunca va a cambiar. Pero Jesús tomó la decisión. A pesar de todo, amada iglesia, a pesar de que sus mismos discípulos, los más cercanos, él sabía que lo iban a traicionar, y él pudo haber pensado con lógica o razonar: si los más cercanos me van a traicionar, que todavía no me han matado, que todavía no he muerto, cuanto más cuando muera, ¿quién va a creer en mí? Sin embargo, en ese momento, Jesús valientemente decidió morir por ti en esa cruz. Y hoy, gracias a esa decisión que un hombre tomó, porque Jesús es Dios, era Dios y es Dios, pero también era un hombre. A través de la decisión de un hombre tan valiente como nuestro Señor Jesús, que a pesar de que sentía como cualquiera de nosotros, tomó la decisión de dar su sangre por ti. Hoy, gracias a esa decisión, tú estás aquí. La decisión que tú tomes va a forjar tu futuro, pero también va a afectar o va a beneficiar a los que estén cerca de ti. Elige a Dios. Decide vivir para Él. Elige hacer su voluntad. Elige vivir una vida digna, porque llevas la sangre de Jesús dentro de ti.